Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la International Coaching Community. El día de hoy vamos a hablar de liderazgo e inteligencia emocional con Manuel Sarmiento y algunos otros de nuestros grandes coaches de la International Coaching Community, como Cristian Galvis y Ernesto Bello, entre otros. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Les sugiero que en la medida que vayamos avanzando, si tienen algún comentario, alguna duda, váyanlo haciendo inmediatamente en el chat apenas surja la duda o el comentario, y Manuel, perdón, va a estar dirigiéndose a esos comentarios o esas preguntas llegado el momento indicado. Entonces, sin más, los voy a dejar con Manuel Sarmiento, nuestro trainer de Colombia, Panamá y Canadá, quien nos va a dar esta charla tan interesante sobre inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Manolo? Vale, pues muy bien, muchas gracias. Nada, todo en orden y qué bueno poder estar acá eh, acompañado de todas estas personas que se van uniendo y eh, que van, pues que tienen una expectativa, por supuesto, frente a lo que nosotros podamos compartir. Me encanta esto, me encanta estar acá, me encanta compartir algunas ideas y algunos pensamientos fruto de la experiencia que he venido teniendo como coach, como facilitador, como consultor organizacional y por supuesto alrededor de varias personas que hoy me acompañan vamos a ponerlo en términos de emprendimiento. Este es un emprendimiento de nunca acabar. Ser coach y ser también master trainer de la ICC es algo, por supuesto, que se ha convertido en un plan y proyecto de vida. Llegar a este estatus en el que hoy estoy, a desempeñar este rol, verdaderamente ha transformado mi manera de ver el mundo, de mis relaciones, el marco de referencia que tengo para desempeñarme, para mantener las relaciones con mi entorno, con mi familia y por supuesto conmigo mismo. Y hoy vamos a estar conectando un poco desde esa perspectiva. Vamos a estar hablando de coaching, por supuesto. Vamos a estar hablando de liderazgo y vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Son tres temas que se podrían manejar separadamente. Una cosa es coaching. Podríamos decir elementalmente que la inteligencia emocional es otra cosa y que el liderazgo es otra cosa. Verdaderamente no lo es. Los tres son componentes que interactúan perfectamente dentro de este oficio de ser coach y sobre todo bajo este marco, quisiera llamarlo filosófico, que nos ha regalado la ICC y en este caso, desde mucho tiempo atrás, Joseph O'Connor y Andrea Lajes, quienes hace 24 años deciden emprender también todo esto y que bueno, nos tiene hoy en este espacio maravilloso en el que desempeñamos actualmente. Así de que, bueno, pues vamos a dar inicio a todo esto y déjenme tan solo familiarizarme con el chat para darles las buenas tardes a todos y gracias, mi querida Mafe Claros desde los Estados Unidos, Dianita Vega por chat, Cristian, Janet Bernal, gracias desde Santa Marta, qué delicia. Bueno, a todos los que por este chat también se van uniendo y nos van dando las buenas tardes, qué rico tenerlos acá. Y en algunos momentos quisiera que generáramos un espacio de interacción. Tal vez por temas prácticos nos volcaríamos a ciertas respuestas en el chat para poder tener esa velocidad y esa simultaneidad de respuestas, que sería súper interesante. Les confieso que siento cierta incomodidad por no poderles ver, pero entiendo que estoy en otro contexto diferente en el que mantener la cámara apagada, pues es como lo habitual en este tipo de webinars. Por Eh, supuesto, quienes de, quieran de hecho, mantener, Manuelo, sí, eso te iba a decir, pues yo he estado apagando algunas cámaras que han intentado encenderse, pero dado lo que tú estás diciendo, entonces démosle la bienvenida a todas las cámaras que deseen. por supuesto, el que a bien tenga prender su cámara y que les podamos ver, qué delicia. Eso me acerca mucho más a ustedes, siempre lo he dicho, el aceleramiento que nos trajo la pandemia en temas de virtualidad generó un choque impresionante y es no poder estar cerca, presencialmente hablando, quiero decir, y vernos allí, así sea en cuadritos de 3 centímetros por 4 centímetros, pues va a generar un espacio de mayor familiaridad.
Claramente no significa que quienes no puedan prender su cámara no estén en un espacio de empatía, claro que no, comprendo la perspectiva, pero quienes lo puedan hacer, por supuesto, me ayudan con esa generosidad y me permiten estar también un poco más sintonizado y conectado con ustedes. Así de que, bueno, Janet, Carolina, Clara, Clara Dosal, espero haberlo pronunciado bien, Diana Vega, María Claudia, que nos acompaña también como apoyo, Lourdes Mendoza y María Claros, María Fernanda, si no estoy equivocado, ¿verdad? Bueno, allí estamos. Gracias, gracias por estar. Gracias, por supuesto, a todos los demás. Vamos a ver que está Alba García, Elizabeth, Michelle o Michele, no sé, bueno, Norma, J.E. García, Claudia, Mauricio Wasaf, espero haberlo pronunciado bien, Edilberto. Bueno, Edilberto Granados es alguien que conozco y está conectado desde Paraguay. Así de que gracias por llegar desde tierras lejanas latinoamericanas. Bueno, Aurora, Piedad, María Quevedo, Daniel Carvajal, Dina Paola, espero que no se me haya escapado nadie, son los que alcanzo a ver en pantalla en este instante. Y bueno, vamos a poner un espacio, les quiero contar, voy a mostrar algún contenido que no es relevante en materia teórica. Lo que pretendo es construir un marco de referencia para el conversatorio que vamos a tener. Así de que voy a pasar estas imágenes rápidamente, luego las voy a soltar para entrar en un espacio diferente en el que vamos a estar a pantalla ampliada Ernesto Abello, Cristian Galvis y yo. Luego ya les dejaré ver de qué se trata. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para tener esta claridad de la que les estoy hablando. Denme un segundo, entro aquí y vengo por este lado a compartir. Y por favor, déjenme saber que hay pantalla completa compartida. Si la hay, perfecto. Yo vuelvo a hacerlos visibles a ustedes para mí, de tal manera que tenga esa comodidad. Y aquí estamos. Déjenme verifico que la pantalla se esté viendo bien. Sí, para mí también, para los demás también. Así que aquí estamos. Bien. Sin más ni más, vamos con esta parte formal. Hoy nos trae un tema, que es coaching, liderazgo e inteligencia emocional. Como les digo, que he decidido partirlo en tres solamente para entender un marco de referencia y unos puntos o perspectivas que vamos a estar trabajando sobre el tema. Para quienes no nos conocen particularmente, pues funjo, por supuesto, como entrenador para dictar una formación en coaching, en la formación de la International Coaching Community, que en este momento me da toda la gana de decirlo, es la mejor formación de coaching que existe. La llevo en mi corazón, la llevo en mi mente, hacemos un entrenamiento maravilloso y por supuesto somos una de las más grandes e importantes certificadores en coaching del mundo. Creo que ya estamos en 80 países, no sé si mi dato está desactualizado. Somos 46 entrenadores, uno de los cuales les está hablando en este momento, orgullosamente, más de 16.000 coaches formados a nivel global, más de 100 entrenamientos anuales en promedio. Así que bien, aquí vamos entrando y nos vamos conociendo. También, por supuesto, manejo una marca, corporativamente hablando, que es la International Coaching College, que trae, por supuesto, una formación, si pudiera hacer una analogía, es decir, que la International Coaching College es una universidad, pues su principal facultad es la certificación de coaching de la ICC, de la International Coaching Community. Y alrededor tenemos unos programas de formación de educación continua, que les sirven a los coaches ya certificados para ampliar su marco de referencia, para mejorar ciertas competencias y ciertas habilidades que se requieren, por supuesto, en este mundo en el que nos desempeñamos como coaches de manera integral. Así que aquí estamos. Paso, por supuesto, a presentarles con más detalle a quienes me acompañan el día de hoy. Está Cristian Galvi, psicólogo y coach certificado, con una amplia experiencia en la gestión humana. Ha sido director de gestión humana de grandes empresas que no están allí, pero quiero mencionar algunas de las empresas por las que pasó Cristian Galvis. Una que queremos mucho aquí en Colombia, que es Arturo Calle, Toyota, Auroscopias. Trabajó para una filial del Banco Pichincha, que es un banco ecuatoriano que tiene operación aquí en nuestro país. Como les digo, una vasta experiencia en el tema en temas de dirección y gestión del talento humano. Coach ICC, por supuesto. Y no sé quiénes pudieron estando acompañándolo hace unos días, es experto en inteligencia emocional. Así de que ha desarrollado un marco bien interesante
respecto de este tema y que por supuesto viene a fortalecer, entre otras cosas, la certificación que actualmente dictamos en Colombia, Panamá y Canadá. De en temas de liderazgo, no está aquí, pero quiero referirme a una prueba de liderazgo, de personalidad, de maneras de ser basada en DISC, que él ha desarrollado y que ha implementado otra serie de factores y variables alrededor de su propia prueba, con 9 años de puesta en escena y una prueba que creo que ha tamizado, no sé, yo podría decir que a más de 20.000 personas, voy a poner un número, el cual seguramente en un rato Ernesto nos lo podrá decir. Esta prueba de base DISC en liderazgo, eh, que yo también la he decidido llamar una prueba evolucionada, tiene un impacto importante a nivel organizacional y es cómo podemos ayudar a las empresas a que sus líderes tengan un cambio de perspectiva a partir de el autoconocimiento, es decir, de su propia manera de desarrollar y de desempeñarse desde ese rol de liderazgo que normalmente los lleva en un devenir laboral y profesional a ocupar altos cargos directivos en las compañías. Así de que esta es la trilogía. Estoy yo, por supuesto, administrador de empresas de profesión y desde el año 2012 coach certificado de la ICC y desde el año 2018 entrenador oficial para Colombia y desde el año pasado y antepasado con atribuciones para poder desarrollar el programa en Canadá para la comunidad hispanoparlante y para Panamá a partir del año pasado. Así de que estamos en esta trilogía y desde aquí nos vamos a estar moviendo. Eh, ¿Cuáles serían, si lo puedo poner en términos de coaching, los paradigmas a los que nos queremos referir? Entonces vamos a generar un pequeño marco de referencia al respecto. Para quienes no son coaches, pero están interesados en el tema, puedes decir que un sinónimo de paradigma es la palabra creencia. ¿Cuáles son las creencias que tenemos respecto del liderazgo? Entonces, permítanme compartir un primer paradigma. En el ámbito corporativo, el líder ha sido tradicionalmente vinculado a la autoridad y al poder. Poder y autoridad son dos palabras que son inherentes a los cargos de liderazgo. Sin embargo, el cambio no solamente tiene que ver con el vínculo de la autoridad y el poder para el líder, para quien se desempeña, voy a avanzar con una palabra como jefe, voy a utilizar la palabra jefe, de un grupo determinado de personas. Porque tal vez no solamente tengamos que cambiar eh, cómo asociamos la autoridad y el poder en términos de liderazgo, sino que el paradigma deberá cambiar particularmente en lo que se refiere a los dos sinónimos de autoridad y de poder. Es decir, ¿cuál sería un sinónimo que nos permitiría cambiar el paradigma que actualmente tenemos de autoridad? Y por supuesto, de la palabra poder, como que, y quisiera anticiparme sin generar todavía o en ningún momento algún tipo de debate, pero a ese poder que podría ser incluso coercitivo, como esa capacidad que tiene, o ese poder, para utilizarlo en esos términos, que tiene un líder para ejercer control, auditoría, eh, sobre quienes lidera en ese sentido. Y la autoridad, efectivamente relacionada con la capacidad, y permítanme ser un poco coloquial, con lo que aquí se hace lo que yo diga en términos de liderazgo o de ostentar un cargo de liderazgo, un jefe, una dirección de una unidad, de un área, de una sección en una compañía en específico. Entonces, aquí viene ese primer cambio de creencias y es como la autoridad y el poder no tendrían a los que no se tendría que renunciar, pero sí darles un manejo diferente bajo una nueva perspectiva de liderazgo. El segundo paradigma que quiero poner como marco de referencia es el concepto de jefe, que ahora no es del todo bien visto. Pareciera incluso que tiene una connotación como peyorativa, como que ya nadie quiere llamarse o autodenominarse jefe, y ahora prefieren llamarse líderes. Incluso he escuchado a personas que dicen, bueno, tengo que pedirle autorización a mi líder, tengo que consultarlo con mi líder. Y bueno, está bien, por supuesto, de hablarlo de esta manera,
Pero lo que estoy queriendo decir con esto es que ya hay una presuposición y es cuando queremos cambiar una palabra eh, por otra, por diferentes motivos o diferentes razones. Porque incluso la palabra se haya quedado rezagada y ya no esté de moda inclusive. Y en ese sentido se me ocurre también que el liderazgo o la palabra líder puede ser una palabra que esté de moda para resignificar un término que debería quedarse en el pasado. No estoy diciendo que así sea o que así deba ser, eh, y es la palabra jefe. Incluso fíjense que en algún momento, hace unos años, con otro colega queridazo que me ha formado incluso y con el que compartimos diferentes perspectivas, que tal vez algunos de aquí los conocen, que es Ernesto Iturralde. No estoy queriendo decir que él se la haya inventado, pero de él sí lo escuché y es resignificar la palabra jefe y es cambiar la J por la G de gato, que sonaría igual en español. Jefe o jefe con G o con J sonaría igual. Sin embargo, Ernesto decidió resignificar la palabra jefe, haciendo un cambio ortográfico y el significado, por supuesto, que es partir la palabra con G de gato para decir G de gestor y F de felicidad. Y llama que los nuevos jefes deberían ser gestores de felicidad. Me encanta esa posibilidad. Me seduce pensar que un líder de una organización verdaderamente se ocupe de un ambiente de bienestar y un ambiente en el que la felicidad esté presente para el desarrollo y el desempeño de las personas. De eso se trata un poco este cambio de paradigmas. Uno tercero, que lo quiero leer literalmente, y es que existe el temor de que mostrar vulnerabilidad y comprensión pueda ser interpretado como una señal de debilidad. Si miramos el contrasentido de esto, entonces quiere decir que los jefes o los actuales líderes eh, no podrían mostrarse vulnerables. Es decir, tendrían que mantener cierta rudeza. No podrían ser comprensivos porque tal vez eh, darían a cuestionamientos frente a ser permisivos. La palabra comprensión evidentemente no es sinónimo de permisividad, pero ese es el gran temor que hay. Así que estas dos concepciones equivocadas podrían erosionar la autoridad y la capacidad de influencia de ese líder o de esa persona que tiene a cargo un equipo o un número de personas. Siguientes dos paradigmas para cerrar el marco de referencia de este conversatorio. Y es el siguiente. En algunos entornos, la palabra algunos está en mayúsculas, la he intencionado de esa manera para no caer en generalizaciones. Es posible que ustedes trabajen en entornos donde esto no pase, pero en mi experiencia durante casi 20 años de acompañar empresas, suelo encontrar esto, y es que en algunos entornos altamente competitivos, la percepción de poder es crucial para mantener ese otro paradigma, que es el del respeto y la confianza del equipo. Se entiende entonces como que esa rudeza, ese poder y esa autoridad un tanto coercitiva, un tanto controladora, puede ser sinónimo, y voy en el contrasentido, de mantenimiento del respeto y del mantenimiento de la confianza que un equipo debe tener en su líder. Finalmente, quiero compartir este otro paradigma para que durante el conversatorio empecemos a redefinir lo que queremos y es cómo encontrarnos en un nuevo marco de referencia. Hablo entonces de que el coaching se ha convertido en una herramienta poderosa para acompañar procesos de transformación hacia un liderazgo más empático, donde no se tiene, aquí pongo unas comillas, que sacrificar ni la autoridad ni el poder. Y es como nosotros podemos entrar entonces a acompañar a diferentes líderes, eh, generando unos nuevos recursos personales que les permita una gestión mucho más empática, mucho más sintonizada y articulada con sus equipos de trabajo. Por supuesto, siempre dentro de los principios de eficiencia y de efectividad que se requiere para que todo el desempeño corporativo pues le apunte verdaderamente a la misión y a la visión y a los objetivos que se plantean año tras año dentro de sus marcos. Permítanme hacer una pequeña referencia antes de entrar en materia, y es que quienes quieran conocernos como Rema Consultores, pueden escanear este código para tener referencia de nuestra página. Y aquí, mientras de pronto les doy paso a que lo logren,
quiero decirles que la certificación de coaching que manejamos actualmente tiene una alianza interna. Nosotros somos dos firmas organizacionales, una que se llama Rema Consultores, una consultora con 20 años ya de existencia en el mercado, es decir, casi que mis inicios como consultor ya arrancan dentro de la constitución de mi propia firma de consultoría y el desempeño durante todos estos años nos ha permitido establecer relaciones consistentes y perdurables con las organizaciones o empresas para las que trabajamos. Esto tiene un sentido particular y lo voy a poner como referencia pasando a nuestra siguiente página. Esta es la página de nuestra escuela de formación o la International Coaching College. Quienes quieran también pueden tomar el código QR para encontrar nuestra página y desde allí también solicitar información. Quiero atar una cosa con la otra. El proceso de formación de coaching en esencia, el que manejamos actualmente, tiene por supuesto un módulo formativo que trae todo el marco teórico del modelo de coaching de la ICC y particularmente nosotros vamos customizando el modelo a partir de la experiencia y la idoneidad del equipo de trabajo con el que me encuentro. Y en nuestro caso particular, nosotros generamos tres estados dentro del proceso de certificación enfocado en las prácticas. Una que denominamos práctica interna, les comento a quienes no están familiarizados con la formación, que es hacer coaching entre pares. Dentro del proceso formativo, los estudiantes establecen vínculos y, voy a ponerlo en términos coloquiales, se hacen coaching entre ellos mismos. Por supuesto, siempre acompañados por tutores coaches. De hecho, Cristian y Ernesto fungen como coaches tutores y voy a decir, no menos importante, nos acompaña Gabriel Vargas en este caso, que también nos acompaña desde una perspectiva de liderazgo como coach tutor para el programa de formación que actualmente está en curso. Así que, Gabo, mil gracias por estar acompañándonos. Bien, el punto está en que en el proceso formativo, entonces les decía, tenemos un módulo formativo, tenemos un bimestre, por decirlo así, un módulo que tiene que ver con una práctica interna, y luego vienen dos prácticas externas. Una que denominamos coaching personal o coaching individual, donde cada estudiante pasa por un proceso de coaching supervisado para una persona natural y otro proceso de coaching a nivel organizacional. Así de que en ese orden de ideas, cuando llegamos a esa etapa de la práctica organizacional, de la práctica empresarial, de la práctica corporativa, nos aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, de los vínculos que tenemos desde Rema Consultores para abrir las puertas en convenios de cooperación interinstitucional, en donde nuestros estudiantes ingresan a las empresas a hacer coaching real a las organizaciones. En este caso, lo que hacemos es segmentar, escoger o filtrar un número de líderes en específico de una empresa en particular y para el ejemplo lo puedo compartir sin ningún temor con ustedes. Actualmente nuestros coaches se encuentran haciendo una práctica corporativa con la organización hotelera Sonesta. Tenemos un número de líderes que están a cargo de los procesos administrativos y de servicio al cliente en la cadena hotelera y nuestro equipo de estudiantes entran en una interacción importante para agregar valor al desempeño de estos líderes de este nivel administrativo particularmente. Y de esta manera lo hemos venido haciendo reiteradamente a lo largo del manejo que le hemos venido dando al proceso formativo. En este caso, hemos trabajado con Bavaria, con Save the Children, con el Hotel Torre de Cali, con la organización GHL, en fin, con un número particular de empresas que de promoción o de certificación en certificación vamos conectando para establecer esta última práctica ya en vía de certificación. Dicho esto, quienes tengan algún interés o a partir de esta conversación sientan ese llamado, como lo llamo yo, a ser coaches, pues por favor déjennoslo saber y les estaremos acompañando para que tengan una oferta, por supuesto, voy a insistir con humildad, pero con mucho orgullo lo digo, de el mejor programa de formación en coaching que existe, que es el de la International Coaching Community. Con humildad, pero con mucho orgullo lo digo. Bien, dicho esto, aquí está. Vamos a estar hablando desde esta perspectiva. Voy a estar centrándome en el tema del coaching, por supuesto, y cómo el coaching como metodología. Y si lo pudiera poner en modos de habilidad, porque si un líder adquiere la habilidad para hacer coaching, voy a quitar la palabra hacer coaching, para relacionarse a partir del coaching con sus equipos de trabajo,
les aseguro que el liderazgo y la inteligencia emocional cambiarían también la perspectiva. Entonces, vamos a ver cómo, fundamentados en coaching, como una columna vertebral, por decirlo de alguna manera, a la que adosamos el liderazgo desde la perspectiva que Ernesto nos plantea y desde los conceptos o preceptos de la inteligencia emocional que Cristian va a aportar en esta conversación, podríamos generar ese cambio inicial del paradigma como tal. Bien, voy a dejar de compartir pantalla en este instante y para efectos prácticos, permítanme, si lo logro rápidamente, quisiera pensar que puedo anclar a Cristian y déjenme saber si ahora lo ven un poco más grande. Quisiera anclar también a Ernesto y no estoy seguro que yo lo pueda hacer conmigo mismo, pero haré un esfuerzo rápido para entender que sí. Añadir anclaje. Bien, quisiera pensar entonces que en este momento, déjenme hacer algo más acá, aquí, eh, y no sé, déjenme verificar para este lado, ok. Ok, no, no sé. Bueno, entonces quisiera pedirles a ustedes que lo pueden hacer, incluso ustedes mismos, si quieren un poco más de comodidad y vernos un poco más grande. En la ventana de Cristian, de Ernesto y en la mía, tienen tres puntitos en la parte superior izquierda y allí aparece el término anclar. Si lo desean, pueden anclarnos a los tres para que nos vean un poco más grandes a nosotros, de tal manera que podamos ir fluyendo con el conversatorio que quiero tener con ustedes el día de hoy. Por supuesto, eh, eh, explotar, en el buen sentido de la palabra, el conocimiento que tienen mis dos colegas a quienes he invitado hoy, que son Cristian y Ernesto. Así de que, mis queridos Cristian y Ernesto, eh, tu micrófono está cerrado. Cristian, el tuyo. Hola, Ah, ok. hola. Ok, vamos a decirle ok, a Alexis. Ya, Ya El está, mío allá ya lo ya. está. escuché. Ok. No podía Bien, es por, abrir. por los atributos de la sesión. Muy bien, perfecto. Em, Ernesto, Cristian, hemos construido un marco de conversación para romper ciertos paradigmas. Quisiera empezar contigo, Ernesto, para preguntarte cómo encuentras el paradigma del liderazgo tradicional a partir del desempeño y de la conexión en las empresas con las que has trabajado a lo largo de tu vida profesional. ¿Qué encuentras en términos de liderazgo o de significados de liderazgo a lo largo de tu devenir profesional? Manolo, buenas tardes. Hola, Cristian. Hola a todos. Gracias por la invitación y por estar acá hoy. Mira que liderazgo es una confusión total muchas veces en las compañías. No se tiene ni idea qué es el liderazgo. Y lo ponías tú en un marco de dos palabras que considero que es fundamental retomarlas y, el, y tomar como base esto, que es lo que termina generando y agregando valor en las compañías al momento que lo comprenden. Y es el unificar lenguaje. A veces ni siquiera sabemos lo que es el poder y la autoridad. No tenemos ni idea cuál es el poder de cada una de estas palabras, donde cada una de ellas viene desde una raíz y si hablamos del poder, estaríamos haciendo referencia a una posición. Cuando hablamos del poder, el poder se otorga. Tú, en una organización, el poder lo tienes asociado a un nivel jerárquico dentro de la organización. Y cuando hablamos de autoridad, la autoridad es la capacidad de hacer prosperar a otros y de prosperar junto a otros. Es cuántos logran ser gracias a la gestión que tú haces, ya sea de conocimiento, de información, de experiencia, de órdenes, de instrucciones. Tú cómo gestionas a tu entorno, logras que ese entorno prospere y crezca. Entonces, tomando como base esas dos palabras, en ese equilibrio vendría a ser en el poder y que conecta mucho con algo que tú escribiste hace un par de meses y que salió por ICC también, en donde es ese equilibrio entre el poder y la autoridad lo que viene a ser fundamental
para el liderazgo y la transformación del liderazgo en las organizaciones y que realmente se ejerza un liderazgo puesto hoy en la contemporaneidad y no poniéndolo en las teorías viejas de un liderazgo coercitivo, un liderazgo transformacional o liderazgo, pongámosle el apellido que sea. Hablemos de liderazgo como uno solo y hablemos de un liderazgo positivo. Entonces, donde el liderazgo positivo es poder llevar a que una organización prospere gracias a muchas personas prosperando, es decir, la persona que tiene un cargo de poder logra hacer que todos prosperen y crezcan, que todos alcancen los objetivos. Cuando hablamos de prosperidad es lograr los objetivos de la compañía, lograr la rentabilidad para la compañía y por ende lograr el beneficio económico para todas las personas que hacen parte de la compañía. Bien, Entonces, ahí es un ejercicio, es un balance entre las bien, dos. no, perfecto. Detente un momento y déjame pasar para generar un poco de balance en la perspectiva que traemos. Cristian, em, eh, digamos que hay organizaciones tan grandes como Great Place to Work, que hacen una medición que ya tiene, por supuesto, unos niveles de globalidad impresionantes relacionadas con el clima laboral y muchas empresas, incluso de nuestro país, nacionales y transnacionales, eh, se rankean, están en el ranking de Great Place to Work como empresas donde el bienestar laboral y el clima laboral es supremamente favorable. Eh, de hecho, creo que tú trabajaste en un banco, ahí vamos a decir el Banco de Occidente, ¿qué más da? No importa. Que es uno de los bancos que está bien rankeado en Great Place to Work, hablando de clima laboral. Pero Ujú. sabemos que el clima laboral no solamente lo dan eh, factores como la disponibilidad de recursos físicos, una buena iluminación, un buen escritorio, una buena silla, un buen cargo, una buena remuneración, etcétera, etcétera, sino que también hay uno en particular que tiene que ver con el líder que se relaciona con los equipos de trabajo. ¿Cómo está el liderazgo? Y Great Place to Work mide el liderazgo en relación a ese relacionamiento que tiene ese jefe o ese director con sus equipos de trabajo, o ese líder, para llamarlo como hoy en día se suele llamar. Voy a dejar Ujú. este preámbulo que te doy, Cristian, para que conectemos el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo la inteligencia emocional, o en ausencia, vamos desde el paradigma anterior, cómo la ausencia de la inteligencia emocional resta eh, eh, digamos, una característica positiva en los líderes de hoy en día y cómo, por supuesto, en el contrasentido, eh, tener conocimiento, pero no solamente conocimiento en términos de discernimiento intelectual, sino que verdaderamente las personas hayan incorporado habilidades relacionadas con la inteligencia emocional para su desempeño. ¿Cómo viste en el devenir profesional tuyo el desempeño de los líderes cuando no se hablaba realmente mucho de la inteligencia emocional? ¿Qué nos podrías decir? Y realmente es un universo muy grande porque así la empresa sea muy grande, es decir, no depende del tamaño de la empresa, es lo que quiero decir. O sea, puede ser muy pequeña, pero los problemas a veces sobrepasan enormemente una empresa pequeña y a veces paradójicamente una empresa grande los problemas de pronto no lo son tanto. Hay una paradoja ahí. Lo que sucede es que la inteligencia emocional ha venido poco a poco adquiriendo realmente su espacio y recogería el tema del balance que tanto se ha hablado en esta parte introductoria de la charla. Y es que en la medida en que han venido fortaleciendo las organizaciones, han venido madurando, han venido apareciendo elementos como los que mencionas de Great Place to Work, es cuando se ha descubierto que el balance en todos los aspectos finalmente es esencial. ¿Y ese balance qué significa? Traer a la realidad la vida y la inteligencia emocional en las organizaciones. Porque, salud, porque volviendo a tu tema o a la palabra que mencionabas de jefe como tal y que la resignifica Ernesto con G de gestor, la etimología de la palabra jefe proviene de chef del francés y del latín que significa, del latín caput. Y caput quiere decir cabeza.
Entonces, volvamos un poco al tema del poder del lenguaje. ¿Desde hace cuántos cientos de años se viene hablando del jefe? Es decir, de la cabeza. En otras palabras, lo que se le ha dado valor a lo largo de siglos finalmente es la parte, la materia gris. En otras palabras, entonces lo que queremos es rescatar a la luz de esto en el trabajo del liderazgo del jefe, es justamente ese terreno de lo emocional, de lo importante que tiene eso en la vida profesional. Entonces, en mi experiencia personal y en la parte laboral mencionabas el Banco de Occidente, yo trabajé en el Banco de Occidente casualmente, y en las organizaciones lo que vienen haciendo permanentemente es un esfuerzo por tratar de finalmente entender que lo que se trabaja es con personas. Las empresas no son los edificios. Y es más, ya ni siquiera existen los edificios, porque hoy en día existe esto, el teletrabajo. Entonces, ¿cuántas veces vamos a tener que vernos enfrentados a trabajar el coaching así, de manera virtual, con las Seguro, personas, entender la vida emocional de la persona a través de una pantalla, de una conexión? Y seguro. por último, empezabas por la palabra paradigmas. No olvidemos y recordemos siempre que es el mundo de las creencias el que determina que una persona se contagie de una emoción o no. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, si yo soy católico y tengo esa creencia y la tengo profundamente arraigada en mi ser, pues yo me emociono yendo a misa. O sea, es mi creencia la que conduce al contagio de las emociones. Asimismo, es en las organizaciones. Bien, Si yo creo en X, Y, Z proyecto, yo me emociono, básicamente. bien, bien, perfecto. Qué bueno que lo menciones, porque quisiera darle paso ahora a Ernesto, haciendo una pequeña pausa conceptual también. Voy a conectar con lo último que dices para poner una frase que yo utilizo, y es que la emoción es la predisposición para la acción. Si estoy conectado con una emoción que me pone en un sentido positivo para hacer algo, esa emocionalidad va a contribuir con una actitud positiva para hacer las cosas. Aquí quiero conectar nuevamente entonces con la perspectiva de liderazgo. Ernesto, quiero que abramos este tema de que el liderazgo no es solo uno, y desde la base de tu conocimiento y del diseño de tu prueba de base DISC, entendemos incluso desde esa convergencia que tenemos cuatro maneras de ser diferentes. De plano son seguramente muchas más, y el eneagrama nos habla de 9 eneatipos, y hay diferentes perspectivas, pero me quiero quedar con una base que es la que hemos venido conociendo, o yo particularmente a través de los estudios que tú has adelantado desde esta perspectiva del DISC como tal, de ISC. Déjanos saber un poco entonces cómo el liderazgo empieza a cambiar de paradigma desde encontrarnos eh, desde cuatro perspectivas diferentes, y voy a plantearlo de esta manera, desde cuatro paradigmas diferentes de liderazgo, porque desde los cuatro componentes que analiza o que estudia el DISC, desde los cuatro paradigmas podemos liderar, desde las cuatro maneras de ser podemos conectarnos para ejercer esas jefaturas. Gracias, Cristian, por traernos o hacer vigente la palabra jefe, que termina siendo bonita cuando hablamos de que el jefe es la cabeza de la organización. Pero también quiero denotar que cuando estamos hablando de cabeza, pues y lo dijiste como materia gris, le estamos dando sentido a la lógica, a esa capacidad de discernir estratégicamente. Y muchas veces, y lo hemos visto, y hay muchas imágenes relacionadas con esto, y una cosa es la cabeza y otra cosa es el corazón, ¿verdad? Y ponen o hacen esa analogía, parten el cerebro en dos, parten la figura del corazoncito en dos, para decirnos que tenemos esa dualidad, y es que o somos lógicos, matemáticos, científicos, numéricos, o somos todo color, todo amor, todo creatividad, toda empatía, como si tuviéramos esa dualidad. Entro a retomar el tema contigo, Ernesto, y es cómo podemos entonces entrar en un espacio eh, para no solamente redefinir la palabra liderazgo, si nos merece esa redefinición, sino cómo encontrarnos en un espacio de mayores habilidades, incluso cualidades, de los líderes cuando entran
a comprenderse a sí mismos y a comprender a sus equipos. ¿Cómo podríamos traer este componente que agregue valor al desempeño de un líder? Frase coloquial, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Cuando vamos a ejercer el liderazgo sobre otros, terminamos ejerciendo desde el temperamento que nos gobierna, es decir, desde una de las cuatro líneas del DISC. Entonces terminamos ejerciendo el poder que tenemos sobre otros, comunicándonos única y exclusivamente como nos gusta a nosotros. Y estaremos perdiendo la oportunidad de comunicarnos con todas las personas y que nos entiendan todos al mismo tiempo de la misma manera. Entonces el DISC lo que te permite es poder comprender cuáles son esos distintos canales de comunicación que la persona que está ejerciendo ese poder debería tener la capacidad de poder, vuelvo y uso la palabra poder y poder y poder, que la persona tenga la capacidad de poder integrar las cuatro líneas de comportamiento, que no esté solamente enfocado en el hacer, que no esté solamente enfocado en el corazón, que no esté partido entre mente y corazón, sino que tenga esa capacidad de saber, de acuerdo al momento y al entorno en el que se está moviendo el equipo y la compañía, generar las instrucciones de acuerdo a la línea DISC que requieren de comportamiento justo en el momento presente. Vale, Hay déjame te una frase interrumpo, déjame antes, interrumpirte con algo. vale, Para quienes de pronto no sepan de qué estamos hablando, qué es DISC exactamente, déjanos saber en algún momentito cuáles son esas cuatro diferentes maneras de ser. ok. El, Antes de responderte esa, el, tomaría, hay una frase que define muy rápidamente a un líder que es de la que, a la que me adherí totalmente y la plantea Dave Ulrich. Y él dice, un líder es un fabricante de sentido. Es alguien que es capaz de darle sentido a cualquier entorno en el que se encuentra. Y para yo poderle dar sentido a a cada uno de esos entornos en los que puedo estar ejerciendo, tendría que saber si el entorno en el que estoy requiere en este momento que yo tome decisiones rápidas, que sea objetivo. En ese caso, hago el paréntesis y comienzo a responderte la pregunta, estaría hablando de una persona de temperamento D, un determinado, o una persona que tiene los atributos asociados a esa D del DISC. Entonces es una persona que es decisiva, es una persona que tiene la capacidad de trazarse objetivos rápidos y requiere justo en este instante de ese comportamiento para poder integrarlo de acuerdo a la demanda del entorno. Si el entorno lo que le está exigiendo es un excelente relacionamiento, ser más centrador, lograr romper el hielo, lograr comunicarse de una manera más emotiva, el poder entrar a entablar muy buenas relaciones con su entorno, muy buenas relaciones personales, requeriría que se activara como esa línea I, el influyente, en el DISC. Pero si entonces el entorno lo que requiere es que sepas escuchar, que te vuelques hacia el servicio al cliente, que logres comprender las necesidades del cliente, entonces estaríamos hablando de una línea S, el servicial en el DISC. Y si requieres entonces comenzar a mejorar procedimientos, a entrar en una definición de estándares de acuerdo a la auditoría o un sistema de gestión, necesitarías potenciar la línea C, el concienzudo. Entonces, un líder tiene el gran desafío de, al conocerse, saber de esas cuatro líneas, de esos cuatro punticos, el D, el I, el S y el C, cómo potenciarlos y cómo aprender y desarrollar las habilidades que están conectadas con cada una de esas líneas. Vale. Entonces, es que es una prueba psicométrica que te da una medición de las líneas de comportamiento. Bien, ¿Listo? yo creo que caes en tu propia trampa, lo digo coloquialmente, en un sentido, y es que hablas de potenciar la línea. La verdad es que DISC de base estaba centrado en que o eras D, o eras I, o eras S, o eras C preferentemente, y no tenías chance de ponerte de otra manera. La mayoría de los directores comerciales eh, son preferentemente Ds, orientados al resultado, pasan por encima de lo que sea con tal de alcanzar un resultado. Estoy siendo exagerado, por supuesto. No estoy Ujú. diciendo que todos los D sean de esa manera, pero venimos de un paradigma en el que mi liderazgo era como yo era, sin posibilidades de una gestión diferente,
Y lo que estamos verdaderamente entendiendo, y aquí es donde viene el tema del coaching a generar el balance que quiero, porque si soy consciente que mi dominio está en uno de los cuatro aspectos en los que se centra el DISC, puedo tener plena conciencia para gestionar esos otros tres donde eh, podría no tener, no ser dominante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces en ese sentido me volco nuevamente con Cristian. Si estamos hablando que tenemos cuatro formas de ser y que podemos activarlas de alguna manera, eh, eh, pues podríamos entrar en un espacio eh, de balance en el que logremos entender cómo la inteligencia emocional también nos puede conectar. Entiendo, Cristian, que no está cerrado tu micrófono y no lo puedes abrir tú mismo. Vale. Recurrimos entonces a ICC Academy para que nos ayude a activar el micrófono de Cristian, porque no solicitar, a ver si aquí puedo hacer algo. Ya, Ya lo tienes. ya pude. Bien, Perdóname, entonces, vale. recuerdo, Recapitulo. sí, Algo que no dije, pero que voy a decir ahora para conectar. Si hablamos de la inteligencia emocional y si miramos los preceptos de Daniel Goleman, de eso sabes tú más que yo, estamos hablando de autoconocimiento, hablando de inteligencia emocional, de la capacidad que tengo de conocer y reconocer mis emociones, que esa gestión emocional se maneja desde el DISC, dependiendo de dónde yo esté ubicado en cada uno de mis en el cuadrante en el que me corresponda, por naturaleza, ¿verdad? Y cómo puedo gestionar mi relacionamiento a partir de tener una conciencia emocional, eh, si me permites decirlo, más ampliada, ¿verdad? Y entonces entramos con cinco conceptos rápidamente, que es tener conocimiento o autoconocimiento de mis emociones, poderlas gestionar, entender el impacto que tiene la emoción que me contiene en un momento determinado para relacionarme de determinada manera, tener la capacidad de automotivarme. Eh, eh, Tendríamos que redefinir también el término motivación y es verdaderamente poder encontrar el empuje que yo requiero de mí mismo para afrontar un espacio en específico, una realidad en específico, ser resiliente, qué sé yo, y me voy a las habilidades intrapersonales rápidamente, perdón, interpersonales, y es la capacidad de relacionarme con los demás y de ser empático. Ahora, independientemente del estilo de liderazgo que por naturaleza yo tenga, ¿cómo puedo agregar valor con la inteligencia emocional para mi desempeño como líder, Cristian? ¿Cómo podríamos eh, conectar inteligencia emocional y liderazgo, por supuesto, con un puente que es el coaching, que nos permite generar un estado de conciencia o de mayor conciencia, mayor autoconocimiento y, por supuesto, también gestionar nuestro relacionamiento con los demás? ¿Cómo lo muy clara, ves? sí, es clarísimo porque estos pilares fundamentales de los que habla Goleman, que yo creo que se ha vuelto parte del lenguaje universal en esta materia, como son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación como el de la parte interna, y ese tema empático y el relacionamiento social, son cinco pilares esenciales para el buen desempeño del liderazgo. Eh, Realmente, yo no podría decir, afirmar con total certeza que como son cinco pilares, pues a cada uno le corresponde el 20%. Yo creería que eso no es tan proporcional finalmente. Yo sí le agregaría un valor gigantesco a la parte interna, al del autoconocimiento, porque ahí es donde empieza todo. Hablamos mucho de cómo agregar valor en la relación del coaching-coachee y en el desempeño del líder en las organizaciones. Yo le doy la vuelta, es decir, en realidad esto, fortalecer estas competencias, lo que hacen es agregarme valor es a mí. Y eso se revierte en un comportamiento y en una serie de conductas que son precisamente las necesarias para ejercer un adecuado y constructivo liderazgo.
o un ejercicio de coaching pues muy poderoso. Porque, porque esa interiorización de autoconocimiento es lo que nos permite no solo identificar nuestras propias emociones, sino las de los demás, las de nuestro entorno. Las emociones mm, tienen mucho que ver con la vida cognitiva. O sea, no, ojo con esto, lo cognitivo no, en este caso no lo pondría tan sinónimo de lo racional. Son cognitivos desde la perspectiva del conocimiento. Es decir, las emociones están imbuidas de inteligencia y discernimiento. O sea, me permiten hacer un insight acerca de las cosas que nos rodean, de las situaciones que nos pasan. Y con base en eso, pues es cuando las emociones finalmente también se vuelven evaluativas. Es decir, eh, 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 determinan la relevancia o la importancia de eso que nos pasa, de los objetos que nos rodean, de las personas que están al lado de nosotros, de las Bien, situaciones que viven las organizaciones o al interior del mismo coaching. Entonces yo, en ese sentido, le doy la vuelta y esos 5 pilares siguen siendo, por supuesto, esenciales. bien. Es decir, que como coaches podemos ser generadores o acompañar a las personas en la generación de una conciencia más ampliada relacionada con cómo viven eh, sus emociones. Es Ujú, decir, es decir, siempre vivimos con una emoción presente, pero lo que suele pasar es que no somos conscientes de ello. ujú. Encontramos a personas que terminan ejerciendo un liderazgo muy fuerte, muy coercitivo. eh, Incluso en estos días, alguien en una organización me decía, estoy cansada de que mi jefe me iba gritando. Imagínate eso, y no estoy hablando de una empresa cualquiera. Estoy Ujú. hablando de unas empresas en las que ya los gritos incluso tendrían una implicación sancionatoria. Pero pasa, sigue pasando. Y a veces el grito, que evidentemente es violentar al otro, eh, es finalmente un recurso al que se llega por ausencia de otra serie de recursos que la persona eh, po- con la que podría ser consciente para generar una gestión evidentemente empática y que guarde ciertos preceptos de dignidad y de buen manejo con las personas. Ernesto, suele decirse que el que es preferentemente eh, ni siquiera le gusta que la gente le llegue con quejas. A veces no admite esa emocionalidad del otro, y mucho menos que denoten la suya propia. Digamos que son muy fuertes en ese sentido y se sentirían no solamente vulnerados, no estoy hablando de que la vulneración sea, o el sentido de vulnerabilidad no lo debamos tener, sino que se sentirían, a poner un término más sencillo, como despojados, desvestidos de esa autoridad que es inherente al liderazgo. ¿Cómo podemos desde el coaching llevar o generar, acompañar a que los líderes cambien eh, estos preceptos que tienen respecto de saber sentir, de, de saber relacionarse de una manera más empática y que finalmente esto agregue valor a ese desempeño y a esa eficiencia que tienen a la hora de administrar equipos, Ernesto? Pues definitivamente con la herramienta que tenemos por excelencia, y es las preguntas, sabiendo preguntar para que la persona reconozca cuáles son esas oportunidades que tiene de desarrollarse en las otras líneas, porque es que pones algo dentro de la pregunta que es muy marcado, conectado con lo que pusiste hace un rato también, que es como siempre se ha trabajado el DISC, que es usted solamente esta línea de comportamiento. Eh, y cuando nos escudamos detrás de nuestra línea de temperamento, terminamos ejerciendo y justificándonos, ejerciendo el poder desde me impongo, así soy yo, usted verá si me aguanta o no, aquí se hace lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga, ¿sí? Y terminamos atropellando a las personas y nos justificamos desde siempre he sido así, siempre he funcionado así y no sé otra forma de hacerlo. Desde el coaching podríamos acompañar con las preguntas correctas para que las personas comiencen a comprender
que pueden haber otros comportamientos que pueden ir aprendiendo en el transcurso del tiempo Súper. y que no Permíteme una solamente interpelación. ayudan. Decimos como precepto, como presuposición del coaching, si no tienes los recursos, los puedes aprender. Acabas de decir que yo soy así, no tengo otra manera más de ser, no lo dijiste en esas palabras literales que acabo de pronunciar. Pero si una persona dice, no, es que yo no sé otra manera de relacionarme, pues aquí es donde viene el punto y es que el coaching le permitiría a la persona o un coach acompañaría a la persona a que explore esos nuevos recursos que evidentemente sí tenemos. Es decir, la pregunta enfocada en coaching es, es esa luz en el camino que ilumina a la persona para obtener esos nuevos recursos en específicos. Es decir, todos podemos, desde los preceptos o presuposiciones del coaching, generar nuevos recursos de relacionamiento. Cristian, todos desde el coaching podemos traer la inteligencia emocional a nosotros, voy a utilizar un término coloquial, para ponerla a funcionar a nuestro favor. Y nosotros como coaches, ya aplicando esto en entornos organizacionales, podríamos acompañar a los líderes a que los preceptos del liderazgo de base DISC y los preceptos de la inteligencia emocional de la que estamos hablando verdaderamente agreguen valor a su desempeño y a su relacionamiento, es decir, al desempeño y al relacionamiento de los líderes. Ya en estos minutos finales, en nuestro cierre, eh, ¿qué, qué conclusión podrías sacar, Cristian, de conectar inteligencia emocional, los nuevos paradigmas del liderazgo y el coaching como un recurso en específico que los líderes incluso podrían tomar para sí mismos y generar un espacio más eficiente en las organizaciones? ¿Cómo lo ves? Sí, Como pregunta de cierre. no, pues tremenda pregunta, o sea, necesitamos otro webinar, pero bueno, hay algo muy importante que en este momento estamos atrapados en un mundo que está centrado en el fenómeno y el tema de la productividad. Hay que ser productivos, ¿sí? Al mismo tiempo han florecido en el mundo muchas disciplinas y creencias relacionadas con el mundo, digamos, no científico, si se puede decir de alguna manera, es decir, con el tema espiritual, voy a llamarlo de esa manera, y ha crecido mucho ese fenómeno. Pero volviendo al primer punto en el que estamos atrapados en el fenómeno de la productividad, yo quiero volver al tema de la construcción de las metas. Hay que volver siempre a lo simple. En la construcción de la meta hay que conectar al coachee, a los líderes, con la emoción, el gusto y digamos, la alegría, la motivación para poder llevar a cabo un objetivo, un propósito, bien sea para la organización, para sí mismo, para la familia, en fin, recordemos que la construcción de la meta es un eje central en el ejercicio del coaching. Entonces yo volvería a eso, a lo simple, o sea, realmente poder imbuir de motivación a esas personas, bien sean líderes o coaches, para que sientan ese motor para el cumplimiento de las metas. Y yo creo que eso garantiza en cascada una serie de fenómenos adicionales como mejorar la empatía, el relacionamiento social y todas las demás. Bien, muchas gracias. Ernesto, pregunta de cierre también. Claramente lo ves y lo que quiero es que compartas tu perspectiva con quienes nos acompañan para este minuto de cierre. ¿Cómo, cómo poder agregar valor uniendo coaching, uniendo liderazgo o el nuevo precepto de este liderazgo mucho más empático, donde el relacionamiento sea mucho más asertivo? eh, eh, y cómo con esto podemos agregar valor a las empresas. Cabe decir, y no quiero dejarlo pasar, que evidentemente la formación o la certificación que manejamos trae los dos componentes. Nosotros entregamos recursos en específico para que el coach pueda tener este conocimiento de base y pueda, por supuesto, mejorar su desempeño como tal. Pero miremoslo desde el enfoque organizacional. ¿Cómo unimos coaching, liderazgo, incluso? No estoy diciendo que no tengas el conocimiento en inteligencia emocional. Si quieres, como una perspectiva de cierre,
qué nos puedes dejar, Ernesto? Para mí el coaching sería la herramienta clave para promover algo que es fundamental hoy en liderazgo y es esa frase que usa Robin Sharma y es para poder ser un gran líder, antes debe ser una gran persona. Con el coaching que sea una herramienta y un medio para poder llevar a las personas desde esos 5 preceptos que tocaste hace un rato, fundamentalmente desde el autoconocimiento, para que se potencien inicialmente al interior, cada uno como individuo, para que potenciado internamente pueda gestionar a otros. Entonces el coaching es la herramienta, el que logra potenciar el liderazgo, que definitivamente para que tú logres ser una gran persona, primero tienes que desarrollar inteligencia emocional. Si no tienes la inteligencia emocional, vas a seguir haciendo exactamente lo mismo, porque si estás dominado por las mismas emociones de siempre y no las sabes gestionar, vas a seguir siendo exactamente la misma persona. Bien, perfecto, muchas gracias. Pues se nos acabó la hora de conversatorio, mis queridos Cristian y Ernesto, y por Muchas supuesto gracias. para todos quienes nos acompañan en esta hora compleja por demás, en la que hemos dejado de lado el almuerzo por estar hoy acá en este ratito, así que seguramente al cierre de este conversatorio todos iremos a sentarnos a la mesa, por lo menos la Bueno, mayoría, creería yo. Em, mm, ¿Ibas a decir algo, Cristian? no, el almuerzo en esta zona del mundo. En esta zona del Sí, mundo, sí, por sí, sí. supuesto, por supuesto. Que conecta un poco también con la emocionalidad, ¿no? No es lo mismo estar con hambre que estar satisfecho, para no decir otras cosas. Nada, gracias a ustedes dos. Muchas Gracias a gracias. todos los que se conectaron en este ratito del día de hoy para escucharnos. Y bueno, eh, quienes somos coaches, quienes estamos o están en vías de formación, gracias por estar aquí también, colegas que dejé pasar por alto en algún momento porque no los vi en cámara, entonces no me di cuenta si estaban o no estaban. También quiero mencionar en el mismo ranking que está Carolina Hurtado, que nos acompaña hoy acá como tutora en otras certificaciones pasadas y como gracias por venir, por participar, por acompañarnos. De verdad, muchas gracias. He dejado, creo que para efectos prácticos, un teléfono con el que pueden establecer contacto con nosotros vía WhatsApp para quienes estén interesados en consultar nuestro programa de formación, el 315-339-1349, que me parece que es la línea directa mucho más fácil de entrar. Y por supuesto, nos pueden consultar, como ya se los dije, con nuestras páginas o dirigirse a nuestra página esencialmente con la que manejamos la certificación de coaching, que es www.internationalcoachingcollege.ca o .co. Y allí también nos pueden incluso inscribir en el formulario de consultas lo que necesiten para poder tener información de valor relacionada con nuestra certificación, que se puede tomar de manera individual, personal, en los grupos abiertos, o si están interesados en llevar la formación para generar un nuevo espacio de liderazgo en sus compañías a partir del modelo de coaching o de líder coach, pues también pueden consultarnos en ese sentido y generar un proceso de formación interno, que por supuesto tiene estos dos componentes, estos dos pilares, que es la inteligencia emocional y el liderazgo de base DISC, y por supuesto la parte formativa y de certificación que está a mi cargo particularmente como entrenador. Así de que muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad, dirían en televisión, a esta misma hora y por el mismo canal, que eso ya no se acostumbra a decir, pero a mí me encantaba esa frase. Así de que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, por estar Gracias. y por escucharnos. Bye bye. Gracias a todos. Chao, chao. Ah, bueno, gracias.